Shoah ahora. Es un placer recibir en Radio Sefarat a Rubén Amón. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rubén, como muchos de nuestros oyentes saben, puesto que seguro que te siguen en los medios en los que trabajas, es periodista, publicas en El País, estás en Onda Cero, en Antena 3, y te hemos llamado, Rubén, porque nos llamó especialmente la atención un artículo que publicabas en El País este verano, titulado Al fondo a la izquierda, el Holocausto. ¿Te parece que repasemos las principales ideas que vertías en este interesantísimo artículo? ¿Por cuál quieres empezar? No, ya lo haces tú, porque bueno, la idea era una serie de reportajes que tenían que ver con los muros, algunos conceptuales y otros físicos, y este caso era el muro que resiste en un edificio de viviendas de una calle de Budapest bastante anónima, donde antaño había un gueto, el gueto judío, que se improvisó precisamente para amontonar a los judíos en la fase más intensa de colaboración del régimen nazi con el gobierno de Hungría. Y la peculiaridad de ese muro, primero está en el lugar donde se encuentra, porque no se puede acceder a él, a no ser que seas uno de los vecinos de esa corrala de vecinos. Y el segundo motivo era que daba la impresión de que el gobierno de Viktor Orbán, el actual, pues pretendía eliminar cualquier prueba, no exactamente que con la idea de acabar con la memoria del Holocausto, como de evitar cualquier implicación de la propia Hungría, ¿no? Y de hecho ese muro que ocupa unos metros solo en esa corrala de vecinos ya fue demolido hace unos años, y la iniciativa de los vecinos y de la comunidad judía de Budapest pues lo permitió reconstruir. En 2006 se convirtió en escombros, y después la iniciativa de la comunidad judía de Budapest decidió implicarse hasta donde hiciera falta para volverlo a reconstruir con las mismas piedras, claro. Y esto te da la oportunidad de llamar la atención y de que salten, de denunciar este movimiento revisionista que no solo se está dando en Hungría, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el este de Europa estamos viviendo un fenómeno muy inquietante que tiene que ver con la llegada de los líderes populistas. Muchos de ellos creo que se pretenden reflejar en esa figura total y casi totalitaria de Vladimir Putin, en la asunción de un papel providencial, religioso, político, moral. Y Viktor Orbán, como está sucediendo en Polonia, como está sucediendo en los países bálticos, forma parte de los líderes políticos que tienen la aspiración, primero, de escribir su propia mitología y después de reconstruir la historia para que quede a salvo el honor de la patria en cualquiera de sus circunstancias. Incluso, como sucedió en el 44 en Budapest y en Hungría, cuando el gobierno húngaro colaboró de forma concreta, rotunda y probada históricamente en la construcción del muro, en la construcción del gueto, en la aniquilación de muchísimos judíos y en los trenes que condujeron a varios de ellos al propio campo de concentración de Auschwitz. 25.000 murieron allí, ¿no? Y 70.000 fueron exterminados en otros lugares y 20.000 fueron ejecutados en la propia orilla del Danubio. ¿Cómo es posible que Hungría, la noble Hungría, desde la perspectiva épica y mítica que traslada el presidente Orbán, pudiera haber participado de semejantes atrocidades? Y entonces se reescribe la historia, se falsea un episodio tan trágico como aquel, tan trágico que no tiene equivalente en la historia de la humanidad, y se consolida una visión idílica de lo que fue Hungría en aquellos años. Sin olvidarnos de los terribles flechas cruzadas, ¿no?, que eran el cuerpo paramilitar que apoyaba a los nazis en el exterminio de los judíos húngaros. Rubén, ¿te parece que Viktor Orbán es un precursor para los líderes de este revisionismo, de este movimiento revisionista que recorre Europa del Este? Sí, porque mencionabas tú cuál era el papel de Hungría y el papel de los paramilitares, pero también el papel de la gendarmería, ¿no? Porque Adolf Eichmann, el coronel siniestro de las SS, se vanagloriaba, ¿no?, de hasta qué extremo él contaba con la facilidad, la colaboración de la propia gendarmería húngara en estas operaciones de
de exterminio y de detención y de construcción del gueto, ¿no? Pero Orbán sí lidera esa corriente, por un lado, ultra religiosa, pero que entronca con el origen o con los mitos originarios de la cultura austrohúngara, con la religión católica, como sucede en Polonia, donde llega uno a confundir si no se está aplicando continuamente un código moral por encima de un código civil o de un código penal, ¿no? Hasta qué punto la religión católica y su observación en sus presupuestos más militantes está desdibujando el escrúpulo democrático, ¿no? Polonia, Eslovaquia, está sucediendo obviamente en Hungría, son esos países además que están saboteando el proyecto de la Unión Europea, primero con mensajes xenófobos, ¿no? Y ahí no hay distinciones, ¿no? Porque la xenofobia en realidad termina rechazando todo lo que no consideramos puro y después casi transformando lo que fue el antisemitismo, que sigue vigente, y en ese campo Putin creo que es un ejemplo absoluto, cómo la discriminación religiosa ahora se ejerce con más rotundidad hacia los musulmanes, ¿no? O sea que cambia el enemigo, pero no cambia esa posición xenófoba de rechazo a una religión que ellos no consideran realmente pura. Bueno, y como bien apuntas al hilo de lo que acabas de comentar, como apuntas en tu artículo Al fondo a la izquierda del Holocausto, Orbán ha levantado muros y alambradas en las fronteras de Hungría y ha involucrado en este movimiento a los líderes vecinos, ¿no? Citas a Eslovaquia, a Chequia y a Polonia, donde existe una ley, Rubén, una ley que condena hasta con 3 años de cárcel a quienes se atrevan a mencionar la complicidad de Polonia en la Shoah. Sí, exactamente. Hay esa intromisión del poder ejecutivo, del poder judicial en la historia, es muy alarmante y de hecho ha indignado a los principales historiadores, entre ellos los que más han estudiado el Holocausto y la implicación polaca, ¿no? Porque está claro que Polonia tiene un papel doblemente trágico, desde luego haber sufrido mucho más que ningún país lo que fue el genocidio nazi, pero también haber colaborado en él, ¿no? Entonces esas dos caras, que son perfectamente compatibles en el discurso de la historia, son enormemente embarazosas para el régimen, para el sistema actual, ¿no? Y por eso hasta Jan Abrowski hablaba de qué incomodidad para los historiadores convivir con una concepción, una visión del pasado tan injusta, tan embarazosa y tan contraria a un mínimo criterio de iluminismo, de iluminación. Hablo en el sentido de las luces, de la razón, ¿no? Uh-huh. Tanto que a veces parece que el único levantamiento que ha habido en Varsovia es el de la población civil casi al final de la guerra y se olvida el levantamiento del gueto, ¿no? Sí, eso es. Es que es escoger el episodio que más conviene a la propia versión de lo que sucedió. Y claro, el problema es consolidarlo en el sistema educativo, consolidarlo a costa del criterio de los historiadores del ámbito académico, ¿no? Que se consolide una verdad política sobre una verdad histórica. Eso lo estamos viviendo también en España, ¿no? El jugar con la historia y con los datos y con crear una nueva realidad histórica. Bueno, yo creo que los mitos tienen esa especie de geometría variable, ¿no? Y se adaptan y se transforman y se convierten hasta lo que se pretende, ¿no? Y yo creo que el problema que representa la construcción de estos nuevos mitos en realidad amenaza un continente que después del escarmiento del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial parecía haber aprendido a la importancia que revestía eludir la dialéctica del conflicto con el vecino, ¿no? A mí la idea de las alambradas, que se están reproduciendo en muchos ámbitos, no solo de la Unión Europea, sino dentro de la Unión Europea misma, la suspensión de Schengen, las atribuciones que unos estados y otros se conceden en términos de seguridad, en realidad reflejan casi el delirio de viejas experiencias. A mí me parece una frivolidad, obviamente, equiparar estas alambradas con las que se construyeron en tiempos de la Segunda Guerra Mundial o en la ejecución de los guetos, pero el discurso xenófobo patriótico y el movimiento neonazi sí que son fenómenos concretos a los que merece prestar muchísima atención.
es inconcebible que se pueda hablar de grupos políticos como hay en Eslovaquia de idiosincrasia filonazi, ¿no? Pero en cambio existen. Tú como periodista has denunciado estos hechos. ¿Qué papel juegan los historiadores, los juristas, los políticos? Has hablado de la actuación de la comunidad judía de Budapest a la hora de volver a levantar este muro. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer frente a los revisionistas? Bueno, yo creo que el gran punto de apoyo tiene que ser la educación, y tiene que ser una educación, desde luego, no expuesta a la extorsión política, ¿no? Y, de hecho, la construcción de estos nuevos mitos se falsea en los libros de historia. El ámbito académico tendría que ser laico en la máxima expresión de la palabra, ¿no? No podría haber ninguna injerencia. Pero sí que estamos viendo hasta qué punto una moral, una visión de la historia parcial condicionan la divulgación de las verdades tal como fueron, ¿no? Y a mí sí que me preocupa que las generaciones nuevas no tengan realmente conciencia de lo que sucedió, y que la advertencia de los últimos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el genocidio, termine con ellos el testimonio de lo que ocurrió y después se olvide, ¿no? A mí me parece que se puede incurrir en una fase de amnesia, y en otra, que es muy preocupante, de relativizarlo, ¿no? Porque creo que nos llegan a ser hasta insensibles las imágenes del genocidio, como si los hubiéramos visto tanto que ya no son efectivas, ¿no? Por eso a mí me pareció conmovedora y ejemplar en estos términos, y dolorosísima, El hijo de Saúl, porque es una película que apela al lenguaje estético del cine para crear una profunda conmoción de lo que sucedió. Es como si tuvieras que recurrir a la ficción, y ficción no es del todo claro, y a la estética, y digo estética en su acepción más profunda, sin ninguna frivolidad, para despertar otra vez una conciencia, ¿no? Y yo creo que El hijo de Saúl tendría que verse en todos los colegios a partir de determinada edad, porque sí que traslada, sin mostrar nada, lo que fue todo, ¿no? Y con un lenguaje mucho más poderoso, ¿no? A eso me refiero. Volvamos a Víctor Orbán. Tuvo que realizar un difícil equilibrio cuando recibió la visita de Netanyahu, claro. Sí, esta es la gran paradoja, ¿no? O sea, él construyó una escultura gigantesca de un águila que trataba de devorar al arcángel San Gabriel, ¿no? Y con esa imagen conmemorar lo que fue el 70 aniversario de la ocupación nazi. Entonces aquí primero se pervertía la evidencia de que el régimen húngaro había sido parte y colaborador. Y después se trataba de expresar la idea de que en ese papel de víctima el águila era el régimen nazi y el arcángel era el honor de Hungría, ¿no? Ese juego perverso condujo a revisar la historia de tal forma que los propios historiadores se rebelaron, pero también lo hizo, obviamente, Israel. Por eso, cuando no le quedó otro remedio que estrechar la mano de Netanyahu, tuvo que hacer un discurso mucho más consciente y responsable de lo que pretendía para la conmemoración de ese 70 aniversario. Ya estamos casi acabando la entrevista. Rubén, me gustaría preguntarte cómo fue tu experiencia personal, si pudiste acercarte y estar en este muro del número 15 de la calle Kirali, en Budapest. Bueno, la idea de titular el reportaje Al fondo a la izquierda, el Holocausto, es una forma de llamar la atención sobre lo cerca que puede estar un fenómeno tan profundo, tan doloroso, y en cambio no ser conscientes de lo que representa. Porque en realidad había un economato, había un gimnasio, tú cruzabas un túnel como quien va al patio de una corrala y te topabas con esa expresión, ¿no? Esa expresión que traslada una emoción difícil de explicar, pero también elocuente, ¿no? En medio del ajetreo ciudadano, 70 años después, pues creo que o tenemos conciencia de la memoria y se preservan estos santos lugares, o corremos el riesgo de generar una visión amnésica de nuestro pasado. Te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de Radio Sefarad, y muchas gracias también por este artículo Al fondo a la izquierda, el Holocausto. Gracias a vosotros.